Vamos a dividir el lenguaje en dos etapas. La primera etapa es muy importante y es la etapa prelingüística, antes de los 12 meses. Antes de los 12 meses simplemente nuestro bebé debe estar haciendo sonidos guturales. ¿Por qué? Porque está en posición está acostado y lo único que necesita es comunicarse a través del llanto. Antes de los 12 meses, durante los primeros meses de vida, el bebé lo que necesita es leche materna y pues evidentemente el cariño y el afecto que los padres le pueden brindar. Y lo expresa a través del llanto. Pronunciación, cero pronunciación necesitamos en ese tiempo. Luego ya llegamos a la etapa lingüística, que es a partir del año de edad, a los 12 meses, cuando este niño ya está independiente, cuando este niño ya empieza a dar sus primeros pasos. Aquí comienzan o iniciamos con el proceso de adquisición de nuestros primeros sonidos del habla, que son los sonidos bilabiales. Se llaman bilabiales porque se efectúan con la posición de ambos labios, es decir, uniendo los labios y podemos decir o podemos decir pa, o podemos decir b. Estos primeros sonidos son los que el bebé adquiere de acuerdo a lo que necesita para ese momento o ese estadio de su vida. Es decir, a los 12 meses, papis y mamis, ¿qué piensan ustedes o qué creen ustedes que el bebé necesita? A mamá, a papá, y pues evidentemente si estamos todo el día diciéndole, el bebé, ¿qué quiere el bebé? Va a decir bebé. En este momento es cuando deben hacer aparición las primeras palabras del niño. Mamá, papá, bebé y ciertos sonidos vocálicos. Agua, leche. Mucho más adelante vamos a ir a partir de los 18 meses logrando que este niño adquiera otros sonidos más. ¿Sí? Entre esos la D, la T, la K y mucho más adelante, ya cuando llegamos alrededor de los 3 añitos, ya empezamos a tener un poco más de autonomía, ya el niño necesita expresarse con frases u oraciones un poquito más extensas que le permiten lograr o obtener como objetivo o finalidad lo que desea. Por ejemplo, el bebé necesita alcanzar un juguete. ¿Qué va a decir a la edad de 2 años? Dame eso o dame juguete. ¿Con qué sonidos? Dam. Quizás existe un proceso muy importante que va a aparecer, que es el proceso de simplificación fonológica. Por eso es que un pequeñito entre los 2 y los 3 años no va a lograr evocar paralelepípedo, sino que va a decir paepípedo o pípedo, ¿sí? No tiene el desarrollo neuromotor acorde o adecuado para imitar el lenguaje de un adulto y por lo tanto se va a simplificar su habla a través de estos procesos de simplificación fonológicos, recortando las palabras, omitiendo ciertos sonidos que no son capaces de evocar en ese momento y pues evidentemente acortando mucho o llevando todo lo que desea a una sola palabra. Por ejemplo, pueden decir, en vez de mamá, agua, pueden decir agua, agua, agua y saben que van a obtener el resultado final. ¿Qué va a hacer? Obtener su agua. Ahora, por otro lado, ya cuando llegamos a la etapa de 4 años, ya nuestros pequeños son mucho más independientes, son mucho más autónomos y el habla se asemeja mucho más al habla del adulto. Por lo tanto, estos pequeños ya empiezan a adquirir sonidos un poco más complejos. Aquí es donde aparecen los sonidos famosísimos que son los trabados, a los que les llamamos sonidos trabados o dífonos consonánticos. Estos sonidos trabados consisten en que pásame el plato, la P con la L, después inicia la B con la L. Eso es color blanco, eso es una flor. Entonces, ya a esta edad debemos esperar que nuestros pequeños, por lo menos, inicien con esta adquisición de estos sonidos, los sonidos trabados. Entonces, importante para esta edad estimularlos a través de aspectos visuales, a través de aspectos kinestésicos, que se los voy a ir especificando un poquito más adelante. Ahora bien, cuando ya cumplimos con la etapa de 4 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos adquirir a los 5 años? El sonido previo al vibrante múltiple R. Y ese es el sonido E. El sonido R ya lo podemos estar adquiriendo alrededor de los 4 años y medio, 5 años, 5 añitos y medio.
que ya el niño empieza a decir, wow, hay una araña, hay una pera, esa es tu cara. Entonces, importante para esta edad lograr la adquisición del fonema R simple para posteriormente tener una buena base y lograr la R vibrante múltiple, que es la pesadilla de todas las madres y de la mayoría de las madres y de la mayoría de los padres.